Para calcular la intensidad de la corriente, otra vez recurrimos a la ley de Ohm y tendremos entonces que la intensidad total va a ser igual a dividir el voltaje entre la resistencia total. El voltaje son 27 volts y la resistencia la acabamos de encontrar, 6 amperes, quedándonos así, 27 entre 6. Realizamos la división y nos dará 4.5. Ya vimos en ley de Ohm que volt entre ohm nos da amperes. Esta es la intensidad de la corriente total en el circuito. Pero en el inciso C me están pidiendo calcular la intensidad con que fluye la corriente aquí y la intensidad con que fluye acá. Para eso recurrimos otra vez a la ley de Ohm y obtendremos que la intensidad es igual al voltaje, ahora entre la resistencia 1 y será 27 volts, que es el voltaje, entre la resistencia 1, que son 9 ohms, obteniendo un valor de 3 amperes. Esta es la intensidad con que fluye aquí. Para la intensidad 2, entonces será el voltaje entre la resistencia 2, el voltaje 27 entre 18, dándonos un valor de 1.5 amperes. Observen que si sumamos estos dos valores nos va a dar la intensidad total del circuito. Y con esto terminamos, encontramos ya los tres valores que me pidieron. Pero no todos los circuitos son solo en serie o solo en paralelo. Hay circuitos mixtos. Vamos a ver unos casos. Ejercicio 3. Calcular la resistencia equivalente y el voltaje del siguiente circuito, este. Si observan, estos tres están en paralelo y este quedaría en serie a estos tres. ¿Qué tengo que hacer? Pues primero calcular la resistencia equivalente de estas tres. Y ya que me quede una sola, entonces ahora sí podré utilizar la resistencia restante y llegar a la resistencia total, para que después calcule el voltaje. Empezamos entonces, calculo la resistencia equivalente, así le llamé aquí, de la resistencia 1, la resistencia 2 y la resistencia 3, de estas tres. Como están en paralelo, entonces la fórmula estará así. 1 sobre la resistencia 1, 2 y 3 será 1 sobre la resistencia 1 más 1 sobre la resistencia 2 más 1 sobre la resistencia 3. Sustituyendo tendremos que 1 sobre la resistencia 1, 2 y 3 será igual a 1 sobre 3, que es el valor de la resistencia 1, más 1 sobre 6, que es el valor de la resistencia 2, más 1 sobre 3, que es el valor de la resistencia 3. Otra vez, sacamos el común denominador de 3, 6 y 3, o sea, un número por el que se puedan dividir estos tres. Y ese número es el 6. El 6 se puede dividir entre 6 y también se puede dividir entre 3. Entonces nos quedará así. 6 es el común denominador. 6 entre 3, recuerden, se divide entre este y se multiplica por el de arriba. 6 entre 3 es 2, por 1, 2. Más 6 entre 6, 1. Por 1, 1. Más 6 entre 3, 2. Por 1, 2. Ahora sumamos estos tres valores. 2 más 1 más 2 nos da 5. 5 sextos. Y aquí lo tenemos. Pero recuerden que la resistencia que quiero calcular está inverso. Debe de estar en el numerador y está en el denominador. Por lo tanto, lo paso al numerador y este del numerador, el 1, pasa al denominador. Y tengo que hacer lo mismo acá. Así. El 5 baja, el 6 sube. Quedando entonces 6 quintos. Y ya la R queda en el numerador, ya queda arriba. Dividimos y nos va a dar 6 entre 5, 1.2. En este caso, ohms, 1.2 ohms. De esta manera el circuito queda más simple. Estas tres se volvieron 1, quedó aquí. Y tiene un valor de 1.2 ohms. Y la resistencia 4 sigue quedando en su mismo lugar. Pero noten que estas dos ahora están en serie. Uno está a continuación del otro. Entonces, como estas dos están en serie, vamos a obtener el resultado final, la resistencia total o la resistencia equivalente total, sumando esta más la resistencia 4, así. 1.2 más 2, que es lo que vale esta, nos va a dar 3.2. Y las dos tienen como unidad el ohm, será 3.2 ohms.
Este es el resultado del primer valor que me están pidiendo, la resistencia equivalente. Y para calcular el voltaje, recurrimos otra vez a la ley de Ohm y tendremos que el voltaje es igual a multiplicar la intensidad por la resistencia. Pues la intensidad vale 10 amperes, la resistencia la acabamos de obtener 3.2, se multiplica 10 por 3.2, nos dará un valor de 32 volts. Con eso terminamos el ejercicio. Ya calculé la resistencia equivalente y ya calculé el voltaje. Ejercicio 4. Determinar el voltaje que provee la fuente en el siguiente circuito si existe una corriente circulando de 60 miliamperes. Observen el circuito, también se le llama malla, está más enredado y me piden entonces encontrar el voltaje que provee la fuente. Para saber esto, para saber qué voltaje me está proporcionando esta fuente, necesito saber la resistencia total. Entonces aquí no me piden calcular la resistencia total, pero la necesito. Por lo tanto, tengo que calcularla. Hay dos reglas cuando tengamos circuitos de este tipo. La primera, vamos a empezar siempre con el extremo opuesto a la fuente. El extremo más lejano, en este caso, sería acá. 2. Tenemos que simplificar los que estén en paralelo primero. Ya que tengamos esto, seguimos en serie y nos vamos a ir acercando hasta hacer el circuito más simple. Entonces, como ya les dije, vamos a empezar reduciendo desde la parte más alejada y primeramente con los paralelos. ¿Quiénes son? La resistencia 6 y la resistencia 7. Como están en paralelo, entonces queda la ecuación así. 1 sobre la resistencia equivalente 1, así le llamé, le pueden llamar como ustedes quieran, es igual a 1 sobre la resistencia 6 más 1 sobre la resistencia 7. Esto es igual a 1 sobre 82 ohms, que es el valor de la resistencia 6, más 1 sobre 150 ohms, que es el valor de la resistencia 7. Para encontrar esta suma de fracciones, o quebrados o racionales, como quieran llamarles, pueden multiplicar estos dos valores y escribirlo en el denominador o, como yo lo hice, primero encontrar el mínimo común denominador, así. Al 82 y al 150 tengo que encontrarles el común denominador. Primero divido entre 2, si se puede, si no entre 3, entre el número que se pueda, cuando se pueda, si no directo multiplicar. Aquí sí, los dos se pueden dividir entre 2. 82 entre 2, o sea la mitad, es 41. Mitad de 150 son 75. Ya no se puede dividir entre 2, tampoco entre 3, tampoco entre 4, tampoco entre 5. Este sí, pero este no, tiene que ser a ambos. Por lo tanto ya no puedo más. ¿Qué números me quedaron? El 41 y el 75. Y voy a multiplicar 2 por 41 por 75 y me da 6150, que es el que voy a manejar. Pero ustedes pudieron multiplicar de manera directa 82 por 150 y les daría lo doble que esto. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a dividir 6150 entre 82 y lo que me resulte lo multiplico por 1. 6150 entre 82 da 75. Por 1, 75 y lo escribo. Más, lo mismo, 6150, pero ahora entre 150. Y lo multiplico por 1, es 41. Por lo tanto me queda 75 más 41. Los sumo y nos dará 116 entre 6150 ohms. Esto es el inverso de la resistencia equivalente. Nos quedaría entonces 1 sobre resistencia equivalente 1 es igual a 58 entre 3075 ohms. ¿Por qué? Porque esto todavía se pudo dividir. 116 entre 2 da 58, 6150 entre 2 da 3075. Este se puede seguir dividiendo entre 2, pero este ya no. Este se puede dividir entre 5, pero este ya no. Entonces ya no lo puedo reducir más. Como ya me habían dicho, este tiene que subir y este bajar para que quede la resistencia equivalente en el numerador. Por lo tanto, quedará así. Resistencia equivalente 1 sube, el 1 baja. Lo mismo del otro miembro. 58 baja, 3075 sube. Quedándonos entonces que la resistencia equivalente 1 es igual a 3075 entre 58. Realizamos la división
y tendremos un valor de 53.06 ohms. Esto vale la resistencia equivalente 1. Esto vale estas dos resistencias, es el equivalente de estas dos resistencias. Ahora observen que la resistencia 4, la resistencia 5 y la resistencia equivalente están en serie. Por lo tanto, voy a calcular la resistencia equivalente de estas tres que me quedan. Y para distinguirla le voy a llamar resistencia A. Como están en serie, simplemente sumamos sus valores. La resistencia 4 más la resistencia 5 más la resistencia equivalente 1. Sustituyendo entonces será 16 ohms más 75 ohms más 53.06 ohms. El resultado será 144.01 ohms. Ese es el valor de la resistencia equivalente de estas tres. Recuerden que este ya no son dos, ya era una. Me quedó una de estas dos, entonces son tres las que quedaban. Ya me queda una sola de todas estas, me queda una sola. Y esta está en paralelo con estas dos. Pero la resistencia 3 y la resistencia 8 están en serie. Recuerden que se trata de simplificar siempre. Y por estar en serie entonces calculamos su resistencia equivalente. Le voy a llamar resistencia B. La resistencia B va a ser igual a la resistencia 3 más la resistencia 8. O sea, 8.2 más 160 ohms, dándonos un valor de 168.2 ohms. Entonces estas dos valen 168.2 y todas estas valen 144.01 ohms. Pero el circuito queda más simple ahora, queda así: resistencia A y resistencia B. Vean, ya está más simple que como estaba en un principio, más sencillo. ¿Qué hacemos? La resistencia A y la resistencia B están en paralelo. Encontramos su equivalente. Para distinguirla le voy a llamar resistencia C. 1 sobre RC es igual a 1 sobre RA más 1 sobre RB. Es decir, 1 sobre 144.01 más 1 sobre 168.2. Aquí me equivoqué, disculpas, el ohm va abajo. Como están en decimal, mejor los multiplico, ya que así es muy difícil encontrar el mínimo común múltiplo. Por lo tanto, multiplicamos, como ya dije, 144.01 por 168.2, obtendremos un valor de 24.222.482 ohms. Lo dividimos entre 144.01 y lo multiplicamos por 1 y nos da 168.2. Más, ahora dividimos 24.222.482 entre 168.2 y lo multiplicamos por 1 y nos da 144.01. Sumamos estos dos valores y obtendremos un valor de 312.21 entre 24.222.482 ohms. Ya comentamos que este lo subo y este bajo, y lo mismo tengo que hacer acá. Este lo bajo y a este lo subo. Así. Quedándonos entonces, RC es igual a 24.222.482 ohms entre 312.21. Realizamos la división y obtendremos un valor de 77.58 ohms. Eso vale la resistencia C. Y la resistencia C simplifica a estas dos. Ya me queda un circuito más simple. Ya esto desaparece. Aquí quedaría resistencia C. Me sigue quedando este todavía como problema. Vamos a calcular la resistencia equivalente de la 9 y la 10. Están en paralelo.